Revolución o muerte venceremos. Durante la guerra fue dirigente activo del FMLN y en tiempos de paz es considerado una de las piezas claves y de mayor influencia del ahora partido político. Sus compañeros lo recuerdan como un hombre disciplinado, educado y efectivo en las acciones revolucionarias. Pocas veces aparece en público, pero siempre está en las reuniones de importantes decisiones cuando se trata de representar al FMLN. Actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano en representación de su partido. En la izquierda salvadoreña también se le conoce como un empresario exitoso, aunque su figura está ligada más a la política y a la historia de las luchas sociales de nuestro país. José Luis Merino, el dirigente del FMLN, hoy en Hechos AM con Romeo Lemus. María Elena Zabaleta, Noticiero Hechos. Viene rompiendo caminos libertarios. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, María Elena, por ese breve perfil de José Luis Merino. Por supuesto, puede hacerse algo más amplio, ¿no? Gracias. José Luis Merino está con nosotros. Ramiro Vázquez, conocido durante el conflicto armado. Quiero decir que pocas veces, como dijo Elena, él da entrevistas a los medios de comunicación. Es una persona que se mantiene muy activo al interior del partido Frente Farabundo Martí y dentro de la política nacional. Obviamente es parte de la comisión política del FMLN y ahora vamos a tener la oportunidad de cuestionarle, de preguntarle sobre diferentes aspectos de la vida nacional. Uno de ellos, y el cual me interesa mucho conocer de José Luis Merino, es precisamente su punto de vista sobre los resultados de las elecciones en Venezuela, pero sobre todo, ¿qué significa esto para el FMLN como tal, para iniciativas como Alba Petróleos, Alba Alimentos, Alba Energía, Alba Fertilizantes? Sé que hay varias iniciativas que todavía quizás no se han materializado, pero que están en el radar del FMLN. Sí hay dos que están muy fuertes ya, que es Alba Alimentos y Alba Petróleos, que se reflejan precisamente en varias acciones aquí en el país, pero hay otras que estarían precisamente por concretizarse y materializarse aquí en el país. Vamos a hablar también sobre la relación, ¿no?, de el FMLN un poco y la relación de este gobierno del presidente Mauricio Funes. Recuerde usted que este gobierno es parte de una alianza entre el presidente Mauricio Funes y un grupo de ciudadanos de la sociedad civil que le acompañó y el partido Frente Farabundo Martí. Y usted sin duda va a querer escuchar y que le pregunte a José Luis Merino también sobre la candidatura a la vicepresidencia, que está en plena discusión al interior del FMLN, que hay varios candidatos, pero que se ha dicho que Óscar Ortiz es ya la persona elegida o ha trascendido. Obviamente el FMLN no lo ha oficializado, tampoco ha dicho que sí, ha dicho que hay varios precandidatos, pero algunos sectores ya dan a Óscar Ortiz como el candidato para las próximas elecciones a la vicepresidencia. Bienvenido, José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí en los estudios de Canal 12. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar Romeo, estar contigo, y un abrazo, un saludo para todos los salvadoreños. Siempre es un gusto compartir con nuestros hermanos nuestro quehacer y nuestro trabajo. Comenzamos por el tema de las elecciones en Venezuela. El FMLN se mantuvo, bueno, toda Latinoamérica se mantuvo a la expectativa de las elecciones y los resultados en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez se agenció una tercera reelección. Y mucha gente decía, bueno, lo que suceda en Venezuela sin duda va a repercutir aquí también en El Salvador, sobre todo para el partido FMLN, que mantiene una estrecha relación con el presidente Hugo Chávez. Ahora que ya se conocen los resultados, que Hugo Chávez logra su tercera reelección, ¿cuál es su opinión, José Luis, sobre este tema y cómo afianza esto o cómo encaja con las iniciativas que está desarrollando el FMLN aquí en el país? Bueno, la verdad, Romeo, es que la expectativa sobre lo que se diera en Venezuela el 7 de octubre era un tema del mundo entero, ¿verdad? El presidente Hugo Chávez encendió en América Latina la esperanza para los pueblos, y no solo para los pueblos latinoamericanos, una visión nueva, distinta de hacer política, una visión que incluye el desatar toda la capacidad creadora de nuestros pueblos para enfrentar los retos de los tiempos modernos y
y la verdad que tanto los sectores populares, las fuerzas sociales en el planeta como sectores de poder en el mundo entero, estaban pendientes y habían contribuido en lo que podían o a impedir o a ayudar que ese proceso se siga desarrollando. Y la verdad que fue para América Latina un momento de un enorme interés por acompañar esos resultados. Por supuesto, uno tiene en cuenta las decenas de rumores que se habían desatado alrededor de lo que sucediera en Venezuela, y no es para menos. Efectivamente, Venezuela encabeza en América del Sur un proceso de cambios, de transformaciones. América del Sur se está transformando y se está transformando en un polo de desarrollo económico para el planeta entero, ¿verdad? Una nueva visión de hacer las cosas. Están construyendo sus bancos regionales, están creando su moneda regional, están creando una manera distinta de integrarse económicamente, ¿verdad? Donde la solidaridad, la complementariedad son básicas. Son, sí, líneas esenciales de ese modelo distinto, donde los pueblos se pagan el petróleo con melones, con zapatos, con camisas. Es una visión distinta, nueva, por supuesto, que le ha abierto a América del Sur una ruta nueva. Por supuesto que por eso ese proceso venezolano atrae odios, desata pasiones, ¿verdad? Bueno, como usted lo dice, no solo odios, ¿no? Sino también hay gente que está satisfecha, digamos, en Latinoamérica sobre esas iniciativas que se generan desde Sudamérica. Claro, hay odios también porque hay gente que ve en Venezuela, en estas iniciativas, un peligro, ¿no? Sucede eso también. Sí, efectivamente. Nosotros veíamos un dato de eso que a uno le impresiona. En los años que lleva Hugo Chávez en el gobierno, ha invertido en programas sociales 400.000 millones de dólares. Es un inmenso mundo de dinero. ¿Y de dónde saca ese dinero Venezuela? De haber recuperado la soberanía sobre su principal producto de exportación, el petróleo. Y resulta que eso lo han ido aprendiendo, lo han ido siguiendo otros países de América del Sur. Y entonces, por supuesto que los pueblos de cada uno de esos países aprecian, y el pueblo venezolano aprecia que Hugo Chávez haya tomado esa iniciativa de impedir, de rescatar que su petróleo fuera privatizado, ¿verdad? Como era la moda en una época en el continente. Y varios otros países igual siguieron aplicando esa ruta y rescataron para su gente, para su pueblo, para su país, el fruto de esas oportunidades que ellos han tenido en la distribución que tiene la naturaleza en nuestro continente, ¿verdad? Unos recuperaron el beneficio para su país del gas natural que producen, otros del petróleo, otros de los minerales, ¿verdad? Pero en esencia la figura es la misma, que las riquezas de la nación sirvan para impulsar el desarrollo de su país, sin negarle a nadie las oportunidades que tenga de desarrollarse empresarialmente, pero que la riqueza de la nación, ¿verdad?, sirva para apoyar el desarrollo de la nación. Ese es en esencia el fenómeno de Venezuela y de América del Sur. Hasta ahí llegó el ALCA, hasta que nació el ALBA, ¿verdad? Ese modelo de integración impuesto desde los organismos multilaterales, mundiales, financieros, ¿verdad?, llegó hasta el punto en que nació ese nuevo concepto del ALBA. Y por eso es que tenía ese enorme peso y producía esa enorme tensión lo que pasara en Venezuela, ¿verdad?
José Luis, ¿cómo se armoniza esto con aquella crítica y aquellos sectores que dicen, mire, lo que pasa es que estas iniciativas, algunas de estas iniciativas transgreden la soberanía nacional, ¿no? Habrá escuchado usted cuando dice, bueno, es que se está metiendo Venezuela a través de estas iniciativas, y no lo digo por El Salvador, sino por otros países de Latinoamérica que han recibido la misma crítica realmente. Sí, la verdad es que uno puede hablar por su propia experiencia. A nosotros, en el caso nuestro, a los salvadoreños, y de lo que conocemos, igual sucede con Bolivia, con Ecuador, ¿verdad? Con Argentina, con Brasil. Con República Dominicana incluso. Con la República Dominicana, con el Caribe, con Nicaragua, ¿verdad? Nadie nos ha pedido nada a nosotros a cambio de integrarnos al Plan Petrocaribe, ¿verdad? Y lo que ha habido es una cooperación desinteresada, ¿verdad? Una inclusión de nuestro país en ese escenario sin ningún precio, ¿verdad? Nuestro posicionamiento político, ideológico, lo hemos tenido siempre, históricamente tenemos nuestra identidad, ¿verdad? Y esa es la realidad, ¿verdad? Por supuesto que se podrán inventar un montón de cosas, pero la esencia, la verdad es esa. Ok, hablamos de Petrocaribe, que es como, digamos, el gran árbol, ¿no? Que emana de estas iniciativas o de donde emanan estas iniciativas. Y aquí en el país podemos hablar de iniciativas como Alba Petróleos, Alba Alimentos, ya lo dijimos, y se habla de otras como Alba Fertilizantes y Alba Energía, que podrían entrar a ejecutarse en los próximos años probablemente. El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, José Luis, ¿refuerza estos programas aquí en el país vía FMLN o vía gobiernos locales del FMLN? Sí, quizá para poner un punto. Okay. En Venezuela, este proceso electoral del 7 de octubre era el 15º proceso electoral, si mal no recuerdo, y de los cuales ese proceso ha perdido una sola elección. O sea, Chávez ha perdido una sola elección. Y van el 15 de diciembre a unas nuevas elecciones, ¿verdad? En las cuales van a elegir gobernadores, y en abril del otro año van a unas nuevas elecciones para los consejos municipales y los alcaldes, y en el 2015 van a las elecciones parlamentarias. Yo recuerdo que yo una vez expresé en una entrevista que nosotros veíamos con simpatía ese proceso venezolano, que se sometía a pruebas y a pruebas, a exámenes de la población, porque eso es los procesos electorales, es el dictamen de los pueblos sobre quienes los están gobernando. Y en el caso venezolano y en el caso del presidente Chávez, una y otra vez obtiene la ratificación de la voluntad del pueblo venezolano de seguirlo acompañando, de seguirlo apoyando. Entonces, sin duda que lo que pasó el 7 de octubre es un escenario más de esa naturaleza, donde nadie se ha atrevido a levantar la voz, donde los organismos internacionales que verificaron, que acompañaron el proceso, todos expresaron su satisfacción por esos resultados. Yo creo que vale la pena ensayar, reconocer que esos modelos de democracia hacen falta por un montón de partes de América Latina. Reproducirlos. Reproducirlos con todo lo bueno que tienen, con la transparencia que generan, ¿verdad? Bueno, yo creo que al final, obviamente, el primero en que avaló este proceso y los resultados y el mecanismo y la transparencia del proceso fue precisamente el candidato opositor, ¿no? Capriles, que dijo que reconocía obviamente su derrota, pues obviamente no quedaba más ante los resultados, que como usted dice, organismos internacionales de supervisión de los procesos electorales también avalaron la forma como se desarrollaron las elecciones. Entramos a esto de El Salvador. José Luis, ¿cómo de repente este resultado de Venezuela afianza y podría reforzar estos programas como Alba Petróleos, Alba Alimentos y otras iniciativas que pueda desarrollar el FMLN? Porque algunos de esos sectores decían, mire, si pierde las elecciones Hugo Chávez en Venezuela, todos estos programas se vienen abajo, se terminan. Y la verdad es que Venezuela, ¿verdad? Como un país productor de petróleo, ha tenido desde hace muchos años programas hacia
hacia América Latina, y nuestro país, El Salvador, ha estado integrado de distintas maneras a esos programas. Uno recuerda el Pacto de San José, el Pacto de Caracas, que eran expresiones de cómo Venezuela trataba a los países centroamericanos y a El Salvador como un cliente permanente de sus productos petroleros, ¿verdad? Y hoy Petrocaribe es un escenario en el cual en este caso estamos con El Salvador y existe el ALBA, ¿verdad? Entonces, en el caso de nuestra presencia en el Petrocaribe, ustedes solo quiero recordarlo, es una asociación de alcaldes, ¿verdad? Que constituyeron la empresa que se llama Enepasa, que se asoció con Petrocaribe y creamos Alba Petróleos del Salvador, ¿verdad? Que nacimos hace 5 años, que hemos venido caminando, construyendo en esta ruta, que hoy modestamente Alba Petróleos tenemos algo así como el 20% del mercado nacional de los hidrocarburos, ¿verdad? Que es una empresa sin fines de lucro, o sea, no es para acumular capital, es para ayudarle a la gente a enfrentar las condiciones. Por eso hay una permanente preocupación en el equipo conductor de Alba Petróleos por tener nuestros productos por abajo de lo que las otras petroleras tienen en los productos. ¿Por qué? Porque no tenemos el fin de acumular dinero. Alba Petróleos ha contribuido con el fisco, entiendo algo así como 160 millones de dólares. Desde su fundación. Desde nuestra fundación, ¿verdad? Hemos pasado a desarrollar nuevos escenarios, ¿verdad? A partir de intentar tener un canal propio de distribución para que Alba Petróleos tenga relación directa con los consumidores, ¿verdad? Y después de un proceso de trámite bastante largo, ¿verdad? Logramos comenzar a arrancar el desarrollo de otros programas que se derivan de la aplicación, ¿verdad? Del uso y la aplicación del 40% que en el caso del Plan Petrocaribe permite que quede a un crédito para 25 años, ¿verdad? Entonces, en Alba Petróleo hemos desarrollado una estrategia en la que la colocación de estos fondos nos permita garantizar la deuda de largo plazo, ¿verdad? Nosotros pagamos en 90 días el 60% del valor del petróleo y luego queda un crédito, ¿verdad?, a 25 años del 40%. Ese 40% está siendo administrado de tal manera que se garantice la cobertura de la deuda de largo plazo, pero que además sirva para impulsar el desarrollo económico del país. Entonces, en esa dirección tuvimos una discusión que nos llevó varios meses y años. Es qué camino seguir para que esos recursos sirvan para levantar y construirle al país una ruta para su despegue económico. Y nos dimos 2 respuestas. La primera y esencial, que lo que uno ve cuando se encarama en una loma en nuestro país y mira para un lado, para el norte, como le para llamamos el aquí sur, muchas veces, ¿no? sí, lo que vemos son tierras. No hay ninguna ociosas, torre. muchas veces. Sí, según los datos oficiales, hasta enero de este año habían 450,000 manzanas de tierra buenas para cultivar, ociosas. Y lo que tenemos son brazos para trabajar, una enorme capacidad productiva. Ha sido el rasgo de nuestro pueblo durante muchos años y es el enorme respeto que tienen los salvadoreños, nuestros hermanos lejanos allá en el norte. Buenos para hacer de todo, ¿verdad? Desde lo hacerlo todo, como lo definía Roque Dalton, sí. Roque Dalton. Entonces, nosotros apreciamos que el primer paso esencial a seguir en la recuperación económica de nuestro país, en la reconstrucción del tejido económico de nuestro país, es reactivar la agricultura, ¿verdad? Y un segundo momento es reindustrializar El Salvador. La pequeña y
limitada industria que tuvimos durante los 60, 70, que creció al calor del mercado común centroamericano, se destruyó prácticamente, la desmontaron y la hicieron desaparecer. Y en los últimos años, 90 y la primera década de este año, hubo un desmontaje a fondo de la agricultura. Hablemos de ese tema primero, de la reactivación de la agricultura y reindustrializar El Salvador. Podemos hablarlo más adelantito, ¿no? Sí. Me gustaría mucho, porque aquí hay miles, cientos de miles de campesinos, obviamente, que no tienen otro medio de subsistencia, sino la parcela que puedan sembrar, sino la asesoría que puedan recibir. A veces muchos campesinos ni tan siquiera lo hacen para poder tener un excedente y vender, sino sobrevivir, ¿no? Ojalá que las iniciativas que se estén desarrollando les permita a ellos ir al mercado con un poco de maíz, como lo podemos decir, un poco de frijol, y tener un excedente y poder costearse otras necesidades que tienen. Pero a ver, Alba Alimentos en este caso, ¿cómo ha impactado precisamente o qué está haciendo para fortalecer el desarrollo agrícola del país, como usted lo está mencionando? Supongo que están en los 14 departamentos, ¿no? Estamos en los 14 departamentos y vamos creciendo en la presencia en los municipios. Aspiramos, por supuesto, que para el 2013 y 2014 estar en los 262 municipios. Yo quisiera expresarles lo siguiente. Nosotros, en este esfuerzo de Alba Alimentos, hemos puesto en el centro a los productores y a los consumidores, ¿verdad? O sea, tenemos el propósito de enseñarle a los productores a sacar el máximo rendimiento de la tierra, a cuidar la tierra, porque esa es la herramienta productiva que tenemos. Nosotros le hemos dicho así con nuestras palabras, vamos a fundir nuestros brazos con la tierra y de esa fusión sacar nuestro petróleo, nuestra fuente de riqueza. Aspiramos a transformar nuestro país en una gigantesca fábrica de alimentos. El planeta entero está padeciendo de hambre. ¿Es posible eso? Es posible hacerlo. Ha comenzado a marcharse. Yo quisiera mostrarles aquí que si las cámaras nos echan una mano. Vamos a ver, si en la cámara 2 creo que podemos hacer eso, en la cámara 3. Sí. Esta es la mazorquita que tradicionalmente sacan nuestros productores. Es de un geme. Y aquí tenemos una que casi tiene una cuarta. Hay mazorcas de estas que tienen más de una cuarta. ¿Ahí hay un antes y un después en la agricultura, según usted? Hay un antes y un después. Esta es nuestra semilla tradicional, tratada con lo que el campesino tiene, un saco de fórmula durante toda la cosecha. Y esta es una mazorca, fruto de un tratamiento especial que le estamos enseñando nosotros al campesino a tener, ¿verdad? Estos son 25 y con suerte 35 quintales. Esto ya en tu tierra, Romeo, está sacando 110 quintales por manzana. ¿Chalatenango? Chalatenango, ¿verdad? Y en el resto del país. Entonces, esto le cambia la vida a la 35 persona. sacos, dice 35 la pequeña, quintales, la otra, pequeña entre 90 y 110 el doble, quintales. ¿no? El triple, el triple. Entonces, Sí, casi el triple. Para nosotros eso es un punto esencial. ¿Pero producto de qué? O sea, porque es importante decir, está bien, ¿no? Ahí tiene usted un comparativo, como dice José Luis, de lo que es la agricultura antes, o lo que es la mazorca antes de un tratamiento adecuado y lo que es después. ¿Asesoría técnica o qué es lo que ha permitido aumentar los niveles de producción de los agricultores en los lugares donde está Alba Alimentos en este momento? Sí, en primer lugar es asesoría. Nosotros hemos dicho, Alba Alimentos es más que una operación económica, es una operación en el corazón de los productores, ¿verdad? Y les estamos enseñando a ellos que pueden sacar esta producción si le dedican a cada matita desde que nace, ¿verdad?, hasta que la cosechan, mucho cariño, mucha atención, ¿verdad? Y por supuesto, a modificar los hábitos con los que ellos han tratado sus matas. Nuestros asesores nos han dicho, el maíz es la más perfecta celda solar que ha creado la naturaleza, ¿verdad? Entonces, es estratégico asegurar que la hoja del maíz sea ancha
para que pueda transformar la luz solar en harina, en granitos, ¿verdad? Y para eso también debe tener un sistema radicular fuerte que le permita absorber el agua necesaria. Eso es, ¿verdad? Entonces la fertilización que les estamos enseñando, que debe de hacerse, y le hemos entregado un manualito de qué deben de hacer el primer día, qué deben de hacer el 10º día, el 25º día, hasta que llega la cosecha, para que ellos logren obtener el máximo rendimiento. Lo mismo estamos haciendo con el frijol y con el arroz, porque además del maíz, Romeo, estamos hoy haciendo un esfuerzo extraordinario en la producción de frijol y un esfuerzo extraordinario en la producción de arroz. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Mire, voy a dejar el siguiente planteamiento, ¿no? Estas iniciativas del FMLN, de las municipalidades, de las alcaldías del FMLN, que son varias. Hablamos de Alba Petróleos, Alba Alimentos, he escuchado también de Alba Energía, Alba Fertilizantes, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Yo quiero preguntarle, dejarle planteada la pregunta a José Luis Merino, dirigente del FMLN, ¿cómo encaja en esto que se llama, mire, necesitamos un nuevo modelo económico? La tesis del FMLN y de algunos críticos es que el neoliberalismo ya no es una opción, ya no es un modelo económico que pueda sacar adelante nuestro país. Entonces hay que preguntar qué modelo económico es el que viene y cómo Alba Petróleos, Alba Alimentos, Alba Energía, etcétera, encajan en este nuevo modelo económico. Tenemos tiempo todavía para hablar sobre estos temas. Volvemos.